Y ahora vamos a presentar al último ponente de esta mesa, que es David González, que es experto en agricultura regenerativa y regeneración de suelos, fundador de Sustraic Habitat Design, impulsa la transición agroecológica desde la economía social y solidaria. Desde 2016 ha liderado más de 120 proyectos formando a cientos de agricultores y agricultoras y contribuyendo a regenerar más de 4.000 hectáreas de terreno. Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Vale, gracias. Como decía Jessica, formo parte de una cooperativa en la que nos dedicamos a impulsar la transición agroecológica a través de modelos diversificados con herramientas de agricultura y ganadería regenerativas y desde una perspectiva de economía social y solidaria. Y estamos enfocados en el desarrollo de modelos económicos que sean viables, pero no solo desde un punto de vista medioambiental y social, sino también desde un punto de vista económico. Y nuestro enfoque en los últimos tiempos está relacionado con los sistemas agroalimentarios, porque nos parece que es como uno de los caballos de batalla más importantes en estos momentos. Y desde hace 3 años estamos relocalizando el sistema productivo alimentario en torno a nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, con un proyecto LIFE que se llama Crops for Life, y lo que buscamos es hacer frente a 2 problemas graves que nos encontramos en el territorio, que son que solamente el 1% de los alimentos que consumimos en la ciudad han sido producidos en Álava, y luego, por otro lado, que en 5 años el 40% del sector desaparece por jubilación y no hay relevo bajo los modelos que tenemos actualmente. Por eso hablamos un poco de este enfoque, ¿no?, del sistema agroalimentario, porque realmente pues, está detrás de muchos de los problemas que han estado comentando pues, todas las personas que están en esta mesa, ¿no? Es responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, como bien nos contaba Luis en el principio. También de la degradación de ecosistemas. El IPBES nos dice que es una de las fuerzas de transformación de la corteza terrestre más grandes que tenemos ahora mismo en la escala planetaria, que nos genera también una gran dependencia de alimentos que nos provienen del exterior. Dependemos completamente de estas cadenas internacionales de producción, distribución y consumo que nos traen la alimentación a ciudades tan grandes como esta en la que nos encontramos, que tiene una relación muy directa también con el abandono del medio rural, como veremos en alguno de los estudios de los que vamos a hablar, y que, además de los problemas de cómo podemos potenciar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, realmente pues, toda esta dependencia tan grande pues, lo que nos hace es que nos encontremos en un punto de vulnerabilidad muy grande. Toda esta dependencia de las cadenas internacionales, que son muy complejas, hacen que la fragilidad de los sistemas agroalimentarios sea cada vez mayor, ¿no? Por lo cual yo creo que esto también es una cuestión de seguridad nacional, ¿no?, en el sentido de que no tenemos que esperar a que vuelva a pasar una pandemia, a que vuelva a pasar que un barco se atranque en el canal de Suez o que haya un apagón para ponernos en serio en la relocalización de los sistemas agroalimentarios en una base agroecológica. Necesitamos transitar, como decía, hacia todos estos sistemas de base local agroecológica y muchas veces cuando no sabemos muy bien por dónde comenzar, pues como nos dice Vandana Shiva, pues igual mejor si nos centramos por lo más importante, por el suelo en este caso, ¿no? Y si parte de la solución de todos estos problemas estuviera bajo nuestros pies y podamos pensar en los suelos como ese gran sumidero de carbono por el que podemos apostar y de una agricultura y una ganadería que emite grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, apostamos por modelos que lo que hacen es secuestrar carbono dentro del suelo. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad bastante grande. En las últimas décadas, la comunidad científica nos está dando muchísima información de cómo funciona todo ese maravilloso proceso por el cual las plantas son capaces de captar el CO2 de la atmósfera y por diferentes procesos acumularlo en procesos muy largos, este CO2 en la atmósfera, ¿no?, todo este carbono, que lo identificamos con ese color negro de los suelos más fértiles, pero como consecuencia de la revolución industrial, que es cuando empieza toda esta explosión, ¿no?, de apuesta por los monocultivos, por la utilización de los fertilizantes químicos de síntesis, etcétera, comenzamos a degradar todo ese suelo y todo ese carbono almacenado empieza a emitirse en la atmósfera.
Tenemos que recordar que algunas prácticas masivas, como son la utilización de los arados de vertedera y el labrado de los suelos, ha contribuido a una disminución del 60% de la materia orgánica que teníamos almacenado en los suelos en los últimos 60 años, en un proceso que resulta muy desastroso. Y que tenemos que poner un poco el foco en cómo recuperar toda esta fertilidad que tenemos en el suelo, ¿no? Y para todo ello, yo creo que lo que tenemos que hacer es pues, tratar de aprender de cuáles son los procesos que utiliza la naturaleza para poder apostar o generar estos procesos de almacenamiento de carbono a largo plazo en el suelo. Y si nos fijamos en cómo sucede esto en los grandes ecosistemas, en los grandes biomas del planeta, pues podemos ver qué es lo que sucede en África o lo que sucede en las grandes praderas en los Estados Unidos, en los que lo que podemos ver son esas grandes migraciones de los herbívoros que van muy juntos porque tienen la presión de los depredadores y esto lo que hace es que vayan muy apretados, consumiendo toda esa biomasa vegetal en momentos muy puntuales con grandes cargas ganaderas y en ese proceso de migración lo que dejan es largos tiempos de reposo que lo que permiten es que los pastos se recuperen y cuando vuelven en esa migración, pues los herbívoros se encuentran con que esos pastos se encuentran en un estado adecuado. Estos procesos permiten esa fijación de carbono en el suelo y podemos ver, ¿no?, estos grandes suelos, por ejemplo, de las grandes praderas que han sido construidos a diente de herbívoros, ¿no?, en procesos a lo largo de miles de años que han ido construyendo estos suelos. Pues, ¿por qué no utilizar todo este tipo de procesos para utilizarlo a través de prácticas de ganadería que lo que nos permitan es regenerar esos suelos que ahora mismo están tan degradados, ¿no? Cuando veníamos hacia Madrid, a pesar de que tenemos una primavera estupenda y que todos los campos están muy verdes, a nosotros en nuestro trabajo del día a día estamos un poco aburridos y a la vez desesperados de encontrarnos con suelos en Castilla con porcentajes de materia orgánica muy por debajo del 1%. En esa línea de lo que decía Daniel, de estos desiertos que ya tenemos ahora mismo y que nos rodean, lo que pasa es que con estos monocultivos que tenemos encima no somos conscientes de realmente el estado de degradación tan fuerte que tenemos en los suelos de la península ibérica, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que hay que romper una lanza en favor de la ganadería en estos tiempos de redes sociales y de brocha gorda en el que se mete en el mismo saco a todos los tipos de ganadería y no es lo mismo todos los tipos de la ganadería, sino que, como bien comentaban las compañeras, la ganadería nos aporta una serie de funciones ecosistémicas absolutamente imprescindibles para la conservación de los ecosistemas ibéricos. No me voy a extender porque creo que ya os lo han explicado estupendamente. Lo que nos aporta esta mirada de la agricultura y ganadería regenerativa es aprender de todo este funcionamiento de los ecosistemas, ¿no?, y en el que pues, practicar por medio de diferentes técnicas, como puede ser la utilización de pastores eléctricos, etcétera, practicar esta rotación en la que se hacen cargas puntuales muy grandes de ganadería y se dejan largos tiempos de reposo para que los pastos se puedan recuperar, ¿no? Y dentro de estos principios pues podemos ver aquí pues, la importancia de la planificación, la importancia de tener una carga adecuada, la importancia de dar un tiempo de reposo adecuado para que de esta manera también hablemos de pues, este concepto que últimamente se habla mucho, ¿no?, de One Health o de una salud, en la que la salud de los ecosistemas es la salud de los animales y también es nuestra propia salud. En la medida en la que manejamos de esta manera, nosotros estamos viendo pues, que el comportamiento de los animales cambia mucho porque nos adaptamos a su propia etología y a sus propias necesidades. En este sentido, en los últimos tiempos también, a mí es una cosa que me da un poco de miedo cómo estamos fijando mucho la atención única y exclusivamente en el carbono, cuando realmente pues, tenemos que fijarnos en otras muchas más cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, pues aquí podemos ver una gráfica en la que nos dice que si aumentamos el contenido de carbono de materia orgánica en el suelo en un 1%, se incrementa hasta en 150.000 litros de agua por hectárea a lo largo del año. Con lo cual, en un país que está acuciado por la sequía, yo creo que esto debería de ser una de las prioridades del Ministerio de Agricultura de cómo podemos potenciar la recuperación de la materia orgánica de los suelos de nuestro país. Y luego, por otro lado, pues nos encontramos también con el problema de los territorios olvidados que también nos han comentado las compañeras anteriormente, ¿no? Hay un estudio de Greenpeace en el año 2020 que lo que nos dice es que desde el año 1960 hasta ahora se han abandonado 4 millones de hectáreas de tierras de cultivo y que el 80% de la superficie forestal de nuestro país no tiene un plan de gestión.
Y esto es algo bastante importante porque nos está dejando a expensas de efectos indeseados como, por ejemplo, son los incendios en nuestro territorio. Por otro lado, también cabe mencionar un estudio de Ecologistas en Acción y Pablo Manzano del BC3 que nos dicen que estas instalaciones macroindustriales de ganadería están teniendo un impacto muy fuerte en el abandono del medio rural. Frente a esa narrativa que muchas veces se nos comenta de la generación de empleo, es todo lo contrario lo que está generando. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos una gran oportunidad con toda esta superficie que está abandonada para poder desarrollar nuevas oportunidades dentro del mundo rural que puedan dinamizar procesos económicos basados en la agroecología dentro de los propios territorios. Y en este sentido, esto es parte de lo que estamos haciendo nosotros. Estos son nuestras vacas. Nosotros nos encontramos en Vitoria. Al sur de la ciudad tenemos 14.000 hectáreas de bosque que están completamente abandonadas, con una matorralización muy fuerte, con grandes riesgos de incendio. Entonces, a través de este proyecto lo que estamos haciendo es trabajar relevo generacional, generando pequeñas cooperativas que permitan el trabajo de todas estas superficies que ahora mismo están abandonadas, bajo modelos que lo que tratan es de relocalizar los sistemas agroalimentarios en una base local. Estas 14.000 hectáreas nos permitirían meter entre unas 3.000 y 4.000 UGMs, unidades de ganado mayor, y esto realmente de lo que está hablando es de que hay una potencialidad muy grande de generación de empleo en el medio rural. Pero para todo esto lo que necesitamos es generar una estrategia, necesitamos una hoja de ruta que nos permita impulsar esta transición agroecológica en nuestro territorio a través de la colaboración entre las diferentes administraciones y el conjunto de los actores de la sociedad civil, en el que la ganadería extensiva tenga un papel fundamental en la regeneración de los suelos, en la regeneración del territorio y en la generación de nuevas economías en el medio rural bajo modelos productivos basados en la cooperación y en la diversificación. Muchas gracias.